¿Y si te dijera que existe un misterio tan profundo que desafía la propia lógica humana? ¿Qué existía antes de que el universo comenzara? Y aún más intrigante, ¿quién era Dios antes de que todo existiera? Este es un viaje que va más allá del tiempo, del espacio y de la propia comprensión humana. Imagina una línea temporal. En ella puedes marcar tu nacimiento, momentos importantes de tu vida, y lamentablemente algún día también marcarás tu último día en la Tierra. Ahora, intenta visualizar la línea temporal de Dios. Complicado, ¿verdad? La verdad es que no existe línea temporal para Dios porque Él simplemente no tiene principio ni fin. Antes de que nacieran los montes, o de que tú formases la tierra y el mundo, sí, de eternidad en eternidad, tú eres Dios. Salmo 90, versículo 2. Este versículo, escrito por Moisés, el hombre que conversaba con Dios cara a cara, revela algo extraordinario. Dios ya existía incluso antes de que se formaran las montañas, antes de que existiera la propia tierra. Cuando intentamos entender la eternidad de Dios, nuestro cerebro humano, limitado por el tiempo y el espacio, empieza a enredarse. Es como tratar de explicar todo el océano a alguien que solo conoce una gota de agua. Nuestra mente fue diseñada para comprender principios y finales, causas y efectos. Pensamos de forma lineal, un evento detrás de otro. Pero Dios existe fuera de esas limitaciones. El profeta Isaías trató de ayudarnos a comprender esto cuando escribió: ¿No lo sabes? ¿No lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga. Su entendimiento nadie puede sondearlo. Isaías 40, versículo 28. Observa la palabra eterno aquí. No significa únicamente que Dios existirá para siempre en el futuro, sino que Él siempre existió también en el pasado. La eternidad no es solo una línea infinita que se extiende en ambas direcciones. Es una realidad completamente diferente, donde el tiempo, tal como lo conocemos, simplemente no existe. Dios no está atado al tic-tac de los relojes, ni al movimiento de los planetas que determinan nuestros días y años. Piensa en tus canciones favoritas. Cuando escuchas una de ellas, tiene un principio, un desarrollo y un final. Pero el compositor existía antes de la canción. Concibió la melodía en su mente antes de que tomara vida en los instrumentos. De una forma infinitamente más profunda, Dios existía antes de toda la música de la creación. Los antiguos hebreos comprendían tan bien esto que crearon un nombre para Dios que refleja esa realidad, YHWH, generalmente pronunciado como Yahvé o Jehová. Este nombre, revelado a Moisés en la zarza ardiente, encierra la idea de una existencia eterna y autosuficiente. No es solo un título, sino toda una declaración: yo soy el que soy, aquel que existe por sí mismo, independientemente de cualquier otra cosa. Cuando los primeros cristianos escribieron el Nuevo Testamento en griego, a menudo usaron la palabra aionios para describir a Dios, no solo para indicar una larga duración, sino una calidad de existencia fuera del tiempo. El propio Jesús afirmó su eternidad al decir: antes de que Abraham existiera, yo soy. Juan 8, versículo 58, empleando el mismo título divino revelado a Moisés. La eternidad de Dios no es solo un detalle teológico interesante, es absolutamente fundamental para entender quién es Él. Si Dios hubiera tenido un principio, algo o alguien tendría que haberlo creado, y ese creador sería el verdadero Dios. La Biblia es clara: no existe nada antes de Dios, nada por encima de Él, nada que lo haya originado. En la carta a los Romanos, Pablo expresa esto en términos claros: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11, versículo 36. Todo proviene de Dios, fue hecho por medio de Él y existe para Él. Eso incluye el propio tiempo. Agustín, uno de los grandes pensadores de la Iglesia antigua, lo describió bellamente al decir que Dios no creó el universo en el tiempo, sino que creó el tiempo junto con el universo. El libro de Apocalipsis nos ofrece otra perspectiva poderosa sobre esto, cuando Dios se presenta como aquel que es, que era y que ha de venir. Apocalipsis 1, versículo 8. Observa el orden de las palabras.
no empieza con el pasado, que era, sino con el presente, que es. Para Dios, el presente es la realidad primordial. Pasado, presente y futuro están igualmente ante Él. Todo esto puede parecer demasiado abstracto, así que pensemos en términos prácticos. ¿Cómo impacta la eternidad de Dios en nuestra vida diaria? Primero, significa que su conocimiento es ilimitado. Él no aprende poco a poco como nosotros. Él ya conoce el final desde el principio. Isaías 46, versículo 10. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o tememos al futuro, podemos confiar en alguien que ya ve el panorama completo. Segundo, la eternidad de Dios da significado a nuestra existencia temporal. Si somos creados a imagen de un Dios eterno, entonces llevamos dentro de nosotros una chispa de eternidad. Como dice Eclesiastés, Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Eclesiastés 3, versículo 11. Esa sensación profunda de que fuimos hechos para algo más que solo unos cuantos años en la tierra. No es una ilusión. Tercero, comprender la eternidad de Dios cambia por completo nuestra perspectiva sobre los problemas y sufrimientos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda carta a los Corintios 4, versículo 17. Cuando vemos nuestras luchas a través del lente de la eternidad, entendemos que son tan solo un punto diminuto en un lienzo infinitamente más amplio. El rey David captó esta perspectiva cuando escribió: 1000 años a tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una vigilia de la noche. Salmo 90, versículo 4. Para dar un ejemplo moderno, sería como si toda la historia humana documentada, aproximadamente 6000 años, fuera para Dios el equivalente a solo 6 días para nosotros. Los físicos modernos han descubierto que el tiempo es mucho más flexible de lo que imaginábamos. Einstein demostró que el tiempo es relativo y que puede curvarse, estirarse e incluso detenerse en ciertas condiciones extremas. De algún modo, la ciencia apenas está empezando a vislumbrar lo que la Biblia ha afirmado durante milenios. El tiempo no es una constante absoluta, sino una dimensión creada. La eternidad de Dios también revela algo increíble sobre su carácter. Él es inmutable, porque yo, el Señor, no cambio. Malaquías 3, versículo 6. En un mundo donde todo está en constante transformación, donde las tendencias, opiniones e incluso valores parecen variar cada temporada, Dios permanece igual. Su amor, justicia, misericordia y verdad no evolucionan ni se deterioran. Son perfectos y constantes. Cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, fue testigo tan solo de un destello de la gloria de Dios. Éxodo 33, versículos del 18 al 23. Aún así, fue una experiencia tan sobrecogedora que su rostro brilló durante días. Imagina estar en la presencia del Eterno, aquel que existe desde siempre y para siempre. Nuestra mente finita apenas puede procesar esa realidad. Job, después de cuestionar a Dios acerca de su sufrimiento, finalmente tuvo un encuentro con el Eterno. ¿Su respuesta? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, versículos 5 y 6. Cuando realmente comprendemos quién es Dios en su eternidad, nuestra reacción natural es la humildad y la adoración. El Salmo 139 nos recuerda que esa eternidad divina no significa distancia, sino una cercanía asombrosa. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Salmo 139, versículo 7. El Dios eterno no solo está en los confines del universo o antes de la fundación del mundo. Él está aquí y ahora, plenamente presente en cada instante de tu vida. Pero quizá la verdad más extraordinaria sobre la eternidad de Dios es que Él desea compartirla con nosotros. Jesús dijo: «Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Juan 17, versículo 3. La vida eterna no es simplemente vivir para siempre, sino participar de la propia vida divina a través de una relación con el Eterno. No podemos comprender por completo lo que es ser eterno,
No podemos imaginar una existencia sin comienzo, pero podemos adorar a aquel que declara: «Yo soy la Alfa y la Omega, el principio y el fin», dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, versículo 8. En un mundo de cosas pasajeras, fundamentar nuestra vida en el Dios eterno es como edificar sobre roca en vez de sobre arena. Personas, carreras, posesiones, salud, todo puede cambiar en un instante, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 40, versículo 8. Avancemos ahora para explorar lo que significa decir que Dios existía antes de la creación. ¿Qué hacía? ¿Cómo era? ¿Y por qué decidió crear todo lo que conocemos? Dios antes de la creación. ¿Qué sucedía en el antes? Esta pregunta nos lleva a un territorio fascinante que pocos se atreven a explorar. La Biblia nos ofrece vislumbres valiosos de ese período que antecedió la existencia del universo material, cuando solo Dios existía. En Juan 17, versículo 5, encontramos a Jesús orando: «Ahora pues, Padre, glorifícame junto a ti mismo con la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera». Esta declaración extraordinaria revela algo crucial. Había una realidad de comunión y gloria antes incluso de la fundación del mundo. No era un vacío, ni un Dios solitario esperando para crear algo. El libro de Proverbios nos brinda otra perspectiva sorprendente cuando la sabiduría personificada dice: «El Señor me poseyó al inicio de su obra, antes de sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, antes de que comenzara la tierra». Proverbios 8, versículos 22 y 23. Muchos teólogos ven aquí una referencia al propio Cristo como la sabiduría eterna de Dios, existiendo en perfecta armonía con el Padre. Esta sabiduría continúa describiendo su presencia durante los actos creativos de Dios. Cuando Él estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó el horizonte sobre la faz del abismo, yo estaba a su lado como arquitecto, y era su deleite día tras día, gozándome continuamente en su presencia. Proverbios 8, versículos 27 y 30. ¡Qué imagen extraordinaria! No solo existencia, sino deleite, gozo y actividad creadora. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían en perfecta comunión antes del tiempo. No había necesidad, carencia ni soledad. La Trinidad Divina representa la comunidad perfecta, donde el amor, la comunicación y la armonía existen sin principio. Esta es la razón por la que Juan pudo escribir: «Dios es amor». Primera carta de Juan 4, versículo 8. No solo que Él ama, sino que su propia esencia es amor, algo imposible sin una relación eterna en el propio Dios. El mismo concepto de antes de la creación desafía nuestro entendimiento, porque implica tiempo cuando aún no había tiempo. Agustín de Hipona reflexionó sobre esto diciendo que Dios no creó el universo en el tiempo, sino junto con el tiempo. El tiempo en sí es parte de la creación. Por lo tanto, hablar del antes es usar un lenguaje limitado para describir una realidad ilimitada. El apóstol Pablo escribió a los Efesios que fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1, versículo 4. Esto revela algo extraordinario. Dios ya pensaba en nosotros, ya nos conocía, ya nos amaba antes incluso de que se pronunciara la primera palabra: «sea la luz». Nuestros nombres ya estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13, versículo 8. En la mentalidad hebrea, el concepto de preexistencia era profundamente significativo. Cuando Dios llama a Jeremías, Él declara: «Antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te aparté». Jeremías 1, versículo 5. El profeta Isaías va más allá, haciendo que Dios proclame: «¿Quién hizo y realizó esto?», llamando a las generaciones desde el principio. Yo, el Señor, el primero, y con los últimos, yo mismo. Isaías 41, versículo 4. Una de las secciones más reveladoras sobre la existencia antes de la creación se halla al principio del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios.
Juan 1 versículos 1 y 2. Observa cómo Juan enfatiza tanto la distinción con Dios como la identidad, era Dios. El Verbo, Jesús, no comenzó a existir en el nacimiento en Belén, ni siquiera en la creación del universo. Él simplemente era. El teólogo C.S. Lewis comparó esto con un autor y su libro. El autor existe antes de la historia, concibe cada personaje y suceso, y aun después de que la historia termina, sigue existiendo de forma independiente. Sin embargo, a diferencia de nosotros, Dios no solo imaginó su creación, Él la trajo a la existencia real. La carta a los Colosenses profundiza esta revelación al afirmar que en Cristo fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, y que Él es antes de todas las cosas, y en Él todas subsisten. Colosenses 1 versículos 16 y 17. La palabra griega traducida como subsisten, sinistemi, significa literalmente se mantienen unidas. Cristo no solo creó todo, sino que sigue sustentando la existencia de todo en cada instante. El profeta Miqueas, al hablar del Mesías que nacería en Belén, declara, cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas 5 versículo 2. Este versículo extraordinario señala las salidas u orígenes del Mesías, no solo en el pasado histórico, sino desde la eternidad, una clara referencia a su existencia previa a la creación. Antes de la creación física, Dios ya había establecido sus propósitos eternos. Pablo escribe sobre el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado, Colosenses 1 versículo 26, y sobre el propósito eterno que Él llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, Efesios 3 versículo 11. La salvación no fue un plan de contingencia, sino el despliegue de una estrategia divina formulada antes de los tiempos eternos. Segunda carta a Timoteo 1 versículo 9. Una de las cuestiones más provocativas es ¿por qué un Dios autosuficiente, que existe en perfecta comunión trinitaria, decidiría crear algo? La Biblia indica que no fue por necesidad, sino por un desbordamiento de gloria y amor. Así como un músico compone, no por obligación, sino porque la música brota de él, de igual forma Dios creó porque su naturaleza es expresarse de manera creativa y amorosa. El Salmo 115, versículo 3, lo declara de manera sencilla. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace todo lo que le place. Apocalipsis 4, versículo 11 añade, Tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. No hay más explicación que esa, el agrado y la voluntad soberana de Dios. Los antiguos rabinos hablaban del concepto de tzimtzum, la idea de que Dios, de alguna manera, se contrajo para dar lugar a la creación. Aunque sea un concepto místico judío posterior, captura algo profundo. El acto de crear implicó que un Dios infinito permitiera la existencia de algo distinto de él mismo, algo finito y dependiente. El filósofo cristiano Peter Kreeft observa que crear es lo opuesto al egoísmo. Es dar existencia a otros seres que pueden conocer la alegría y experimentar el amor. Aun sabiendo que muchos se rebelarían contra él, Dios consideró que valía la pena el riesgo. Algunos textos bíblicos sugieren eventos dramáticos en el antes que afectarían profundamente la historia posterior. En Job 38, versículo 7, Dios pregunta, ¿Dónde estabas cuando eché los cimientos de la tierra? Cuando cantaban juntas las estrellas de la mañana y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Este pasaje sugiere que los seres angelicales ya existían y celebraban el acto creador divino. Ezequiel 28 e Isaías 14 contienen pasajes enigmáticos que muchos intérpretes asocian con la caída de Lucifer, lo que indica que hubo una rebelión en el reino espiritual antes o durante los primeros acontecimientos de la creación física. Jesús parece confirmar esto cuando dice, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un relámpago». Lucas 10, versículo 18. El propio decreto divino de la creación parece haber sido un evento celestial significativo. En Job 38, versículos 4 a 7,
Dios describe cómo las estrellas de la mañana cantaban juntas cuando Él establecía los cimientos de la tierra. Esta hermosa imagen poética sugiere celebración y adoración en el reino espiritual, mientras el universo material tomaba forma. Tal vez lo más misterioso de todo sea la referencia de Pedro al Cordero que fue conocido antes de la fundación del mundo. Primera carta de Pedro 1, versículo 20. La redención mediante el sacrificio de Cristo no fue un plan de emergencia, sino algo previsto y preparado antes incluso de la creación. La cruz ya estaba en el corazón de Dios antes de que existiera un mundo que salvar. Hebreos 9, versículo 14, habla de Cristo que, por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. La naturaleza eterna del Espíritu refleja la realidad previa a la creación de la Trinidad Divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían en perfecta comunión, cada persona plenamente Dios, distintas pero inseparables. La pregunta, ¿por qué Dios esperó una eternidad para crear?, refleja una incomprensión fundamental. En la eternidad no hay espera. No había un reloj cósmico contando miles de millones de años con Dios, solo decidiendo finalmente crear. La creación surgió en el momento perfecto, según el propósito divino. Algunos teólogos especulan que antes de la creación física, Dios ya había creado el reino espiritual con sus ángeles y arcángeles, querubines y serafines. Isaías vislumbró a estos seres proclamando: «Santo, santo, santo, es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Isaías 6, versículo 3. La referencia a la tierra sugiere que esta visión ocurrió después de la creación física, pero los seres celestiales claramente ya existían. Pablo escribe acerca de principados y potestades en las regiones celestiales, Efesios 3, versículo 10, refiriéndose a las jerarquías angélicas. El mismo Jesús habla de mi Padre y sus ángeles, Mateo 16, versículo 27, indicando una relación preexistente. El libro de Job describe reuniones celestiales donde los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás también vino entre ellos. Job 1, versículo 6. Aquí conviene hacer una pausa y reflexionar. Cuando hablamos del antes de la creación, estamos tratando de vislumbrar la propia vida interior de Dios. Es un misterio que trasciende nuestro entendimiento, pero no nuestro anhelo. Como expresó Agustín, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La autoexistencia divina. Existe un nombre divino tan poderoso que al ser revelado a Moisés en la zarza ardiente, cambió para siempre la comprensión humana sobre Dios. Yo soy el que soy. Éxodo 3, versículo 14. Esta declaración en apariencia simple encierra una de las verdades más profundas sobre la naturaleza divina. Dios es autoexistente. A diferencia de todo lo que conocemos en el universo, que depende de algo anterior para existir, Dios simplemente es. Los teólogos llaman a esto aseidad divina, del latín ase, que significa de sí mismo. Dios no recibe su existencia de una fuente externa. Él no le debe su vida a nadie. Existe por sí mismo, en sí mismo y a través de sí mismo. Cuando Moisés preguntó a Dios qué nombre debía usar para identificarlo ante los israelitas, la respuesta fue Yahweh, que con frecuencia se traduce como Señor en nuestras Biblias, pero que literalmente significa aquel que es. Los escritores hebreos sentían tanto respeto por este nombre que evitaban pronunciarlo, llamándolo simplemente el nombre. La autoexistencia no es solo un concepto filosófico abstracto, tiene implicaciones revolucionarias para nuestra comprensión de quién es Dios y cómo nos relacionamos con Él. Primero, significa que Dios es absolutamente independiente. Como Pablo declaró en el Areópago, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, no es honrado por manos humanas como si necesitara algo. Hechos 17, versículos 24 y 25. Mientras todas las criaturas, incluyéndonos a nosotros, dependemos constantemente de elementos externos para sobrevivir, aire, agua, alimento, relaciones,
Dios no necesita nada fuera de sí mismo. Isaías lo expresa claramente. ¿Quién midió las aguas con la palma de su mano o con el palmo tomó la medida de los cielos? ¿A quién consultó Dios para ser aconsejado? ¿Quién le enseñó la senda de la justicia o le impartió conocimiento? Isaías 40, versículos 12 y 14. Jesús reafirmó esta verdad de la autoexistencia cuando declaró a los judíos: antes de que Abraham existiera, yo soy. Juan 8, versículo 58. No fue casual que sus oyentes trataran inmediatamente de apedrearlo. Reconocieron que reclamaba el nombre divino para sí mismo, declarándose igual a Dios. El apóstol Juan empieza su evangelio con la misma idea. En el principio era el Verbo, en él estaba la vida. Juan 1, versículos 1 y 4. La vida no le llegó a Jesús de una fuente externa, estaba en él de manera original, como el propio Jesús afirmó, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Juan 5, versículo 26. El concepto de autoexistencia forma parte de lo que significa decir que Dios es infinito. No solo no tiene fin, es eterno, sino que tampoco tiene principio, ni dependencias, ni limitaciones. Como declara el salmista: antes de que nacieran los montes, o de que formases la tierra y el mundo, de eternidad en eternidad, tú eres Dios. Salmo 90, versículo 2. Los primeros cristianos expresaron esto en el credo niceno al describir a Cristo como engendrado, no creado. Mientras todo en el universo fue creado, traído a la existencia de la nada, el Hijo es eternamente engendrado del Padre, una relación eterna que nunca empezó, nunca terminará y que es parte de la propia naturaleza divina. La filosofía griega antigua luchó con la idea del primer motor inmóvil, algo que causa movimiento sin ser movido por nada previo. Aristóteles reconocía que debe existir un principio primordial para evitar una regresión infinita de causas. La revelación bíblica va más allá y muestra que este primer principio no es una fuerza impersonal, sino un Dios personal que se revela como Yo soy. El libro de Apocalipsis refuerza esta verdad cuando presenta a Dios como aquel que es, que era y que ha de venir. Apocalipsis 1, versículo 8. Observa que el orden comienza con el presente, que es, enfatizando la realidad constante y actual de la existencia divina. Dios no es una reliquia del pasado, ni solo una esperanza para el futuro, sino la realidad siempre presente. La autoexistencia divina contrasta de manera radical con los dioses de las mitologías antiguas. Los dioses griegos, romanos, egipcios o babilónicos tenían historias de nacimiento, parentesco e incluso muerte. Eran esencialmente superhumanos con poderes extraordinarios, pero aún así limitados y dependientes. El Dios de la Biblia rompe por completo este patrón al revelarse como absolutamente autosuficiente. El salmista pregunta de forma retórica: ¿quién en los cielos se compara al Señor? ¿Quién entre los seres celestiales es semejante al Señor? Salmo 89, versículo 6. La respuesta implícita es nadie, porque todas las demás criaturas recibieron su existencia de Él. Solo Dios puede decir «yo soy», sin calificativos ni explicaciones adicionales. Los filósofos medievales llamaban a Dios el ser necesario, en contraste con el resto de los seres que son contingentes. Los seres contingentes pueden existir o no existir. Su existencia depende de factores externos. Un ser necesario existe por su propia naturaleza. No puede no existir. Es imposible que Dios no sea. Cuando Moisés recibió la revelación del nombre divino, se enfrentaba a una misión aparentemente imposible: liberar a los israelitas de la mayor potencia mundial de la época. La revelación del Yo soy fue la garantía de que no se basaba en recursos humanos, sino en el Dios cuya propia existencia no depende de nada ni de nadie. Esta verdad consoló al rey David cuando escribió: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Salmo 23, versículo 4, aludido en el contexto. La presencia de Dios no depende de circunstancias favorables. Es constante, pues proviene de su propia naturaleza inmutable.
Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, Padre nuestro, que estás en los cielos, enfatizó tanto la trascendencia como la cercanía de este Dios autoexistente. A diferencia de los ídolos que deben ser cargados y protegidos, Isaías 46 versículos del 1 al 7, referencia indirecta, el verdadero Dios lleva y protege a sus adoradores. El profeta Jeremías contrastó al Dios vivo con los ídolos muertos, pero el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo, el Rey eterno. No son como estos los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, esos desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Jeremías 10 versículos 10 y 11, mención alusiva. Los ídolos son producto de quienes los hacen. El Dios verdadero es la fuente de toda la creación. La autoexistencia de Dios también ilumina nuestra comprensión de la creación. Todo fue creado ex nihilo, de la nada. Dios no organizó materia preexistente. Él trajo a la existencia cosas que antes no existían. Como afirma Hebreos 11 versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de lo que se veía. Cuando Job cuestionó los caminos divinos, la respuesta llegó en forma de preguntas acerca de la creación. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Quién determinó sus medidas? ¿Quién encerró el mar con puertas cuando se derramó saliendo de la matriz? Job 38 versículos 4 al 8, mención resumida. Estas preguntas no solo muestran el poder de Dios, sino que subrayan la diferencia fundamental entre el creador autoexistente y la criatura dependiente. La autoexistencia divina también se relaciona profundamente con la inmutabilidad de Dios. Dado que Él no depende de nada externo, no está sujeto a desarrollo, crecimiento o cambio. Santiago escribió que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1 versículo 17. Sus atributos no aumentan ni disminuyen. Su naturaleza permanece constante a lo largo de la eternidad. Nuestros corazones anhelan lo absoluto en un mundo relativo. Buscamos algo permanente en medio de lo transitorio, algo seguro en medio de la incertidumbre. El yo soy satisface ese anhelo profundo. Como se expresa en Hebreos 13 versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando enfrentamos tribulaciones, la autoexistencia divina nos recuerda que nuestra vida no depende en última instancia de las circunstancias, sino de aquel que sostiene todas las cosas. Pablo expresó esa confianza al escribir: «Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa en la creación podrá separarnos del amor de Dios». Romanos 8, versículos 38 y 39. Los primeros mártires cristianos afrontaron la muerte con serenidad, porque comprendían que su vida estaba escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, versículo 3. Como dijo Policarpo antes de ser quemado vivo: «Él ha sido bueno conmigo durante 86 años. ¿Cómo podría negarlo a Él que nunca me ha negado?». Referencia histórica fuera de la Biblia. La realidad de la autoexistencia divina no solo nos da seguridad, sino que también nos llama a la humildad. Reconocemos nuestra dependencia total de Dios para cada respiración, cada latido del corazón, cada momento de existencia. Como preguntó Pablo: ¿qué tienes que no hayas recibido? Primera carta a los Corintios 4, versículo 7. La serpiente en Edén tentó a Eva con la promesa: «Seréis como Dios». Génesis 3, versículo 5, implícito. La gran mentira consistió en sugerir que los seres humanos podían alcanzar la autosuficiencia divina. La verdad es que somos criaturas radicalmente dependientes, diseñadas para reflejar la gloria del Creador, no para sustituirlo. La autoexistencia de Dios nos invita a la adoración. No adoramos a un Dios que tengamos que alimentar o sustentar, sino a aquel que nos da la vida, el aliento y todas las cosas. Hechos 17, versículo 25. Como declaró el anciano celestial en Apocalipsis 4, versículo 11, «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Esta es la maravilla suprema.
El Dios absolutamente autosuficiente, que no necesita nada ni de nadie, eligió crearnos y relacionarse con nosotros, no por necesidad, sino por amor, no por carencia, sino por desbordamiento, no para recibir, sino para dar. El Yo Soy se hizo Dios con nosotros en Jesucristo. El propósito eterno. ¿Por qué un Dios autosuficiente, que existe en perfecta comunión trinitaria, decidiría crear un universo? Esta pregunta nos conduce al misterio del propósito eterno divino. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11, versículo 36. La creación no fue un experimento divino, ni un intento de llenar algún vacío. Fue la expresión de un propósito establecido antes de la fundación del mundo. Efesios 1, versículo 4. Este propósito implica compartir la gloria divina con seres creados. Traigan de lejos a mis hijos, y de los confines de la tierra a mis hijas, todos los que llevan mi nombre, a quienes he creado para mi gloria. Isaías 43, versículos 6 y 7, alusión. Dios creó para que su gloria fuera reconocida, experimentada y celebrada. Pablo describe este plan como el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en Cristo, de reunir todas las cosas en Él. Efesios 1, versículos 9 y 10, resumido. La historia no es una serie de sucesos aleatorios, sino el despliegue de un propósito divino con Cristo en el centro. El libro de Apocalipsis ofrece un vistazo del cumplimiento de este propósito. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Apocalipsis 21, versículos 1 a 3. El propósito eterno culmina en la morada de Dios con su pueblo en gloria perfecta y comunión restaurada. Si este contenido está ampliando tu comprensión y fortaleciendo tu fe, no lo guardes solo para ti. Deja un comentario compartiendo cuál revelación te impactó más hasta ahora, y no olvides activar la campanita para recibir los próximos videos de esta serie. Continuemos explorando juntos los misterios divinos, los atributos eternos de Dios. Los atributos divinos no son características adquiridas a lo largo del tiempo, son aspectos eternos de la naturaleza divina que existían antes de la creación. Yo, el Señor, no cambio. Malaquías 3, versículo 6, declara la inmutabilidad divina, revelando que Dios no evoluciona ni se desarrolla. La omnisciencia divina trasciende el tiempo. Oh Señor, tú me examinas y me conoces. Aún antes de que la palabra llegue a mi lengua, tú ya la conoces completamente. Salmo 139, versículos 1 y 4. Dios no aprende progresivamente. Su conocimiento es completo y perfecto, desde la eternidad. La santidad de Dios no es una conquista, sino su naturaleza esencial. Los serafines proclaman: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Isaías 6, versículo 3. Una declaración triple que enfatiza la perfección absoluta del carácter divino. La justicia divina es igualmente eterna. Justicia y derecho son el fundamento de tu trono. Salmo 89, versículo 14, referencia temática. No hay un momento en que Dios haya desarrollado su sentido de justicia. Está intrínsecamente presente en su naturaleza. El amor, la bondad, la fidelidad y la misericordia divinas tampoco tienen un origen temporal. Desde el principio anuncio lo que está por venir, desde tiempos antiguos, lo que aún no ha sucedido. Isaías 46, versículo 10. Cada atributo divino es eterno, perfecto y completo, una expresión del Yo Soy, inmutable. El concepto de tiempo para Dios. ¿Cómo experimenta el tiempo un ser eterno? Esta cuestión nos lleva a una de las fronteras más desafiantes de la teología. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Segunda carta de Pedro 3, versículo 8, pasaje usado comúnmente para ilustrar la trascendencia divina. Este versículo no es solo una figura poética, sino una ventana a la trascendencia de Dios sobre el tiempo. Él no está limitado por la linealidad temporal que rige nuestra existencia. Los teólogos hablan de la eternidad presente de Dios, una perspectiva donde pasado, presente y futuro
están igualmente presentes para él. Boecio, filósofo cristiano del siglo VI, definió la eternidad divina como la posesión perfecta, total y simultánea de una vida interminable. Isaías expresa esta realidad cuando Dios declara: «¿Quién es como yo, que anuncie las cosas futuras, lo que aún ha de venir?» Isaías 44, versículo 7, referencia adicional. Para Dios, los acontecimientos futuros no son predicciones, sino realidades que ya están presentes en su conciencia eterna. Esta trascendencia temporal permite a Dios interactuar con su creación sin estar limitado por el tiempo. Como observó C.S. Lewis, Dios no vive en un tiempo secuencial como nosotros. Su vida no está compuesta de momentos que se suceden uno a otro. Esta perspectiva divina del tiempo nos da consuelo. El Dios que ve el final desde el principio puede guiar nuestros pasos a través de las incertidumbres de la vida, pues nuestro futuro ya está presente para Él. Misterios revelados y ocultos. Hay límites para lo que podemos conocer sobre la naturaleza eterna de Dios. La Biblia sugiere un equilibrio entre revelación y misterio. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29, versículo 29. Este versículo establece una distinción crucial entre lo que Dios ha decidido revelar y lo que permanece más allá de nuestra comprensión. Pablo reconoce estas limitaciones al exclamar: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Romanos 11, versículo 33. Incluso el apóstol que recibió revelaciones extraordinarias era consciente de los límites del entendimiento humano. La propia naturaleza infinita de Dios significa que nunca podremos comprenderlo por completo. Descubrirás tú los designios de Dios, descubrirás tú los límites del Todopoderoso. Son más altos que los cielos. Job 11, versículos 7 y 8, extracto aproximado. No obstante, esta incomprensibilidad no implica inaccesibilidad. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Santiago 4, versículo 8. Lo que no podemos abarcar con la razón, podemos experimentarlo por medio de la relación. Como afirmó Agustín, si lo has comprendido, no es Dios. La grandeza divina supera nuestra capacidad cognitiva, pero no impide nuestra capacidad de adoración y relación. La gloria eterna. Antes de que brillaran las estrellas o se creara la luz, la gloria divina ya resplandecía en perfecta majestad. Esta gloria no es simplemente un atributo de Dios, sino la expresión radiante de quién es Él. Isaías vislumbró esta realidad cuando vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. Isaías 6, versículo 1. Ezequiel describe su visión como la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor. Ezequiel 1, versículo 28. Reconociendo los límites del lenguaje humano para expresar la majestad divina. Jesús se refirió a esta gloria preexistente cuando oró: «Glorifícame junto a ti mismo con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera». Juan 17, versículo 5. No era una cualidad adquirida, sino una realidad eterna compartida en el seno de la Trinidad. La gloria divina es tan intensa que Moisés no pudo ver el rostro de Dios y seguir vivo. Éxodo 33, versículo 20 y siguientes. Pablo describe a Dios como habitando en luz inaccesible. Primera carta a Timoteo 6, versículo 16, alusión. Esa gloria, aunque velada durante la encarnación de Cristo, se dejó ver ocasionalmente a través de Él, como en la transfiguración, Lucas 9, versículos 29 al 32. El propósito final de la creación es la manifestación de esa gloria. Como declara Habacuc, llegará el día en que la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2, versículo 14. Nuestra respuesta al Dios eterno. ¿Cómo debemos responder a la revelación del Dios eterno, autoexistente y glorioso? Comprender estos misterios no debe quedar en el plano meramente intelectual, sino transformar nuestra vida diaria. Primero, estamos llamados a la humildad. Job
tras confrontar la majestad divina, declaró: «Hablé de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza». Job 42, versículos 3 y 6. Segundo, esta revelación inspira adoración. Pablo concluye su exposición sobre los propósitos divinos con alabanza. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, versículo 21. Tercero, reconocemos nuestra dependencia total, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17, versículo 28. Cada respiración, cada latido del corazón, cada momento de nuestra existencia depende del sustento divino. Cuarto, encontramos una seguridad inconmovible. Torre fuerte es el nombre del Señor. A ella corre el justo y está a salvo. Proverbios 18, versículo 10. En un mundo de constante cambio, el Dios inmutable y eterno proporciona un fundamento sólido. Finalmente, somos transformados por la contemplación. Y todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Segunda carta a los Corintios 3, versículo 18. Conocer al Dios eterno significa ser gradualmente conformados a su imagen. Hemos llegado al final de este viaje extraordinario, explorando el misterio de la eternidad de Dios. Si este contenido tocó tu corazón y amplió tu visión acerca de quién es Dios, no dejes de compartir este video con quien necesite esta revelación hoy. Deja tu comentario compartiendo qué aspecto te impactó más y no olvides suscribirte al canal para recibir más contenidos que profundicen en las verdades bíblicas. Hasta el próximo video, que Dios, el Eterno, siga revelando sus misterios a tu corazón.